Hola, buenas noches. En este segundo video vamos a hablar de la primera etapa de DMAIC, de Define. Quiero comenzar con el concepto que he mencionado, que alguna vez tal vez lo han escuchado. Six Sigma o las metodologías Six Sigma son una especie de una caja de herramientas. Una caja de herramientas que contiene muchas herramientas estadísticas que algunos de ustedes, si no es que todos ya las han visto en teoría en alguna clase o las han utilizado, como las pruebas de hipótesis, las pruebas R&R, las gráficas de control, en general las 7 herramientas o las 8 herramientas estadísticas de la calidad. Todo eso son una serie de herramientas que nosotros tenemos en esa cajita de herramientas, pero que ahora en Six Sigma vamos a decidir cuál utilizar y dónde utilizar. De acuerdo a la etapa que vamos a empezar a trabajar, en este caso DMAIC, pues vamos a requerir algunas de esas herramientas. En Measure requeriremos otras y así en cada una etapa. ¿Cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra? Pues bueno, la metodología nos marca más o menos una guía, más aparte la experiencia nos va dando el conocimiento de saber cuál es la mejor herramienta, cuál es la que nos posibilita obtener los resultados que la etapa requiere. Y pues me pareció muy interesante porque lo voy a citar a lo largo de este curso. Estamos hablando entonces de una caja de herramientas en el que partimos del supuesto que todos ustedes conocen esas herramientas. Simplemente ahora las vamos a usar a través de una metodología que se utiliza para resolver problemas, lo que aclaramos en la unidad anterior. Antes de entrar de lleno a DMAIC es importante resaltar algunos conceptos. El primero de esos conceptos es el que se llama VOC o Voice of the Customer. El VOC es la expresión, es la característica que el cliente solicita de nuestro producto o servicio. Cuando un cliente solicita alguna característica que para ese cliente es equitativo de calidad o es sinónimo de una buena experiencia, hablando de un servicio, hablando de un producto de alta calidad o de muy buena calidad, a eso que el cliente expresa le llamamos VOC. Normalmente, si no es que en todas las ocasiones, el cliente pues no conoce de procesos, no conoce de herramientas, no conoce de materiales. Simplemente vamos a un restaurante y queremos que el servicio sea bueno. En este caso la palabra bueno pues es una característica o un VOC que yo estoy expresando sobre lo que yo quiero de ese restaurante. Si voy tal vez a un estacionamiento, pues yo quiero que en ese estacionamiento sea seguro. La palabra seguro sería el VOC. Entonces, para concluir esto del VOC, el VOC no es técnico, es lo que el cliente expresa así directamente con su voz. Por eso se llama VOC. Y el primer concepto pues es este y es muy importante porque proviene del cliente. Ahora el cliente puede ser interno, puede ser externo. Los dos ejemplos que les di son para servicios, pero si yo estoy a lo mejor en un área de reclutamiento de una empresa y el área de manufactura es mi cliente, el área de manufactura me está pidiendo que yo contrate a ciertas personas que se apeguen a cierto perfil y el área de manufactura me lo solicita rápido, la palabra rápido pasa a ser el VOC. Si se fijan, la contratación sea rápida, el que el estacionamiento sea seguro o el restaurante sea bueno, pues no implica que en automático yo sepa a qué se refiere esa característica. Pero en voz del cliente, en la interpretación del cliente, en los guaraches o en los zapatos del cliente, pues él expresa lo que quiere. Entonces el VOC es la expresión del cliente. Vamos a poner un ejemplo con un automóvil. Si un cliente nos pide que diseñemos y fabriquemos un automóvil que sea bueno, bonito y barato, pues nosotros tenemos que fabricar un automóvil que sea bueno, bonito y barato. Pero aquí entra una serie de herramientas que como especialistas en Six Sigma pudiéramos ir utilizando. Nosotros no podemos partir hacia un diseño de lo que nosotros interpretamos que es bueno, que es bonito y que es barato. Necesitamos indagar más en lo que el cliente percibe como bueno, como bonito y barato para poder diseñar el automóvil que él nos pide. Si tuviéramos un bonitómetro, pues le preguntábamos al cliente en esa escala de bonito, qué tan bonito lo quiere. Seguramente en su escala lo va a querer a lo máximo, al 10 o al 100%. Si además lo quiere bueno, pues le tendríamos que preguntar, oye, ¿qué significa bueno?
que no se descomponga nunca, que requiera poco mantenimiento, que el mantenimiento se lo pueda hacer yo en el garage o en la cochera de mi casa, que consuma poco combustible, que no haya que afinarlo, que cuando llueva no falle, que cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos que indagar todo eso que para el cliente es bueno. Para el cliente bonito podría implicar que haya variedad de colores, que haya variedad de texturas en los acabados de los interiores, por ejemplo. Para otro cliente el que sea bonito pudiera implicar que tenga rines de cierto material o de cierta medida. El que sea barato para un cliente implicará que si yo lo pago de contado pues no tenga que pagar mucho. Para otro cliente implicará que las mensualidades sean de poquito, no importa que sean muchas mensualidades. Para otro cliente barato implicará que el costo de mantenimiento sea bajo. Para otro cliente implicará que no haya necesidad de pagar un mantenimiento. Y si se fijan, para la palabra barato pues podemos tener muchas características o subcaracterísticas o subcualidades. El otro concepto que viene a transformar o que nos viene a ayudar a diseñar un producto o servicio a partir de la voz del cliente es el concepto que conocemos como CTQ. CTQ significa Critical to Quality. Critical to Quality es una característica medible y accionable. Si se fijan, el VOC cuando yo decía bueno, bonito y barato, pues no es medible ni es accionable. Pero yo transformo los VOCs del cliente en CTQs para mi proceso o para mi producto o para mi servicio. Por ejemplo, cuando el cliente me dice quiero un automóvil barato y yo investigo que el mercado que me está pidiendo el automóvil barato lo que quiere es un automóvil cuyo financiamiento sea barato, es decir, que se pueda financiar en muchas mensualidades y que la tasa de interés no sea muy alta, bueno, a lo mejor el CTQ tiene que ver con las características del tipo de financiamiento o la empresa con la que me voy a asociar para financiar los automóviles que yo voy a producir. En ese sentido implicará pues que tengo que dar ciertas garantías para que durante todo el periodo de financiamiento pues el vehículo no sufra ningún desgaste o ninguna avería, porque si no pues nadie va a querer financiarlo. Entonces el cliente expresa sus necesidades en VOCs y yo traduzco esas VOCs en CTQs. Cuando yo voy a un restaurante y digo a mí me gusta que el restaurante sea rápido, ¿qué significa rápido? Que cuando yo llego y me siento a la mesa, rápido llegue el mesero y tome mi pedido, o no importa que el mesero no llegue rápido, sino que una vez que toma mi pedido, rápido me dé lo que yo le solicité. Se fijan, son dos tiempos distintos y para un cliente pudiera ser más importante el primero de los conceptos que yo mencioné, para otro cliente pudiera ser el segundo. Entonces, tenemos que investigar cómo transformar los VOCs en CTQs. La mayoría, si no es que todos los proyectos Six Sigma surgen o nacen a partir de algún VOC. Algún cliente se quejó, algún cliente adquiere alguna mejora, alguna métrica no resultó y a partir de ese problema, de esa métrica, de esa queja del cliente, yo obtengo los CTQs, las características que son medibles y que son accionables, y sobre esos CTQs yo voy a trabajar mi proyecto de mejora. ¿Por qué? Porque los VOCs no son medibles. El VOC sería el problema real. Cuando lo paso a CTQs ya estoy hablando de algo más medible que ya se pudiera asemejar más a ese problema estadístico, que yo lo puedo cuantificar, que le puedo dar una magnitud. Entonces, en el caso este del automóvil, cuando me piden un automóvil bueno, bonito y barato, yo lo transformo a CTQs y una vez que tengo los CTQs, pues yo lo que hago es obtener una serie de características medibles, cuantificables, que me permiten a mí decir, para que un automóvil sea barato, por ejemplo, un ejemplo distinto, en el consumo de combustible, pues yo que soy ingeniero mecánico o los ingenieros que tengo a mi cargo, pues saben que para que un automóvil sea barato en consumo de combustible, tiene que tener poco peso, tiene que tener una relación de velocidades tal que me permita no forzar mucho el motor ni en subidas ni en terreno plano, tiene que tener una aceleración de tal, tiene que tener un sistema de inyección de tal tipo, y si se fijan, solo el VOC del cliente de barato que yo investigué y se traduce a rendidor en combustible, pues ese VOC puede tener 10, 20, 30 o 40 CTQs. El peso del vehículo es un CTQ, yo sé que tiene que ser muy liviano, y muy liviano no es cuantificable, yo tendría que poner una métrica.
yo sé que el sistema de inyección tiene que tener ciertas características y esas características serán medibles. Entonces, ¿cómo transformo de VOC a CTQs? Normalmente las herramientas que utilizamos son encuestas, segmentaciones de mercado, son interrogaciones que hacemos a los clientes. Por eso se dice que cuando un cliente se queja o cuando un cliente expresa su opinión es más valioso que 100 que no lo hacen, porque ese cliente normalmente nos da muchos VOCs. Otra herramienta pudiera ser los focus groups o grupos de enfoque, que es una herramienta muy de mercadotecnia donde algunas empresas citan a sus clientes y les dan una prueba, les dan una segunda prueba, les piden su opinión. Es como una especie de encuesta, pero más dirigida sobre cuestiones muy específicas sobre el empaque, sobre el envase, sobre el sabor, sobre la cantidad, sobre el precio. Algunas empresas lo hacen. Yo recuerdo en alguna ocasión alguna cadena de hoteles invitó a unos de sus clientes y a mí me invitaron a que expresáramos ciertas ideas de cómo nos habíamos sentido en la estancia del hotel. Nos preguntaron sobre cuestiones del servicio, de la alimentación, de la limpieza, de la seguridad, etcétera, etcétera. Esa es otra herramienta que pudiéramos utilizar y que en la primera fase de Define muy seguramente, si no tenemos los CTQs, habrá que investigarlos a partir de los VOCs. A lo mejor ya tenemos los CTQs y sobre los CTQs empezamos a trabajar. Pero la primera herramienta o el primer concepto que debemos definir es precisamente este, que es un VOC y que es un CTQ. ¿Cómo le hacemos para investigarlos? Pues bueno, de esa caja de herramientas podemos sacar algunas herramientas para poder preguntarle al cliente, oye, cuando tú me dices que quieres un servicio rápido, ¿a qué te refieres? ¿Más de 10 minutos? ¿Menos de 5 minutos? ¿Lo quieres a consecuencia de que rápido implique un demérito en la cantidad, por ejemplo, de un alimento? Investigamos todo y le empezamos a poner CTQs que ya son medibles y accionables. Esta es la conclusión de este segundo video. Es la primera de las herramientas que vamos a utilizar, que ya son parte de la etapa de DMAIC, que es la primera fase para poder definir un proyecto, y que si recuerdan, pues estamos hablando de cómo transformamos ese problema real en un problema estadístico. El primer paso es esto. Lo que vamos a mejorar son CTQs, no VOCs. Este es el segundo video. En un día más les estaré subiendo la siguiente parte, que es otra serie de herramientas para el Define. Que tengan un excelente día. Gracias.